se acabó esto. Bueno, el 11 de julio yo estaba trabajando, era un domingo y trabajaba hasta el mediodía. Y estábamos en nuestra jornada dominical en 14:30, que era el medio para el que yo trabajaba en ese entonces, dentro de Cuba, en La Habana. Y al filo de las 11 de la mañana, si mal no recuerdo, entra la noticia de la directa de San Antonio, ¿no? Y en ese momento en Cuba estaban ocurriendo muchas protestas pequeñas, puntuales, un carretillero inconforme, una señora por allá, otra por acá, y pensábamos que era eso, ¿no? Y le dimos unos minutos y cuando vimos que era bastante masivo comenzamos a redactar la nota de esa protesta. Y no habíamos terminado de redactar esa nota, ya estábamos prácticamente titulando y buscando para publicar una imagen y ya estaba la otra protesta, o sea, y reenfocamos la noticia por ahí. A mí me cogió así, trabajando, ¿no? En cuanto empezó a coger vuelo eso, me cortaron la internet y ya no pude seguir trabajando, cerré la computadora y me fui a la calle. Ahí descubrí que tenía una vigilancia policial de la seguridad del Estado, como casi siempre pasa cuando hay una protesta, una convocatoria, una fecha o cuando ellos decidían. Y no me permitieron salir. Me dijeron, tienes un operativo policial, si sales vas detenida. Entonces yo calculé que iba a ser más útil en la sala de mi casa que en una unidad de policía, en un calabozo. Y viré para mi casa y ahí a través de la línea telefónica, porque internet no había, comencé a contactar a algunos colegas que estaban en la calle, comencé a llamar a algunas personas que ya yo sabía que habían sido detenidas frente al ICRT y tratar de buscar más información y seguir ampliando la noticia con la poca internet que se podía lograr desde algunos teléfonos que sí nos prestaron. Y, y bueno, así se logró mantener el hilo informativo dentro del diario de lo que estaba pasando dentro de Cuba. Nunca dejamos de emitir información, fue muy costoso, fue muy sudado, pero se logró. Y a nivel emocional, en un primer momento yo estaba en éxtasis, sencillamente. Yo decía, esto se cayó, o sea, esto el pueblo de Cuba lo tumbó. Pero a medida que pasaron las horas eh, y vi ya cómo habían cercado prácticamente todo el Capitolio y cómo habían empujado a la gente a la Plaza de la Revolución y ahí ya, por supuesto, ahí hay una fuerza represiva que no iba a permitir que llegaran, ¿no? Porque ese es su lugar y, y no lo iban a permitir. Y ahí a pedradas y con camiones se llevaron a las personas de ahí. Y ahí fue cuando yo entendí que no, que habían podido, que habían logrado sofocar la protesta, ¿no? Me dio mucha tristeza y lo que vinieron después fueron días de mucha lamentación, ¿no? Yo simplemente decía, pero otro preso más, y eran lágrimas y sufrimiento porque se contaron en cientos los presos de conocidos y desconocidos, de injusticias, de golpes de menores de edad que fueron arrastrados por las calles con gas pimienta en los ojos, en fin, fue muy triste, ¿no? Y hoy por hoy todavía estamos lamentando más de 1000 presos políticos, 700 de aquellos días del 11 de julio, y bueno, por supuesto, exigiendo su libertad, pero el gobierno tiene todo el poder, todo el control, y a mí al final me dejó una gran desesperanza. ¡Cuba es de los cubanos! ¡Cuba es de los cubanos! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! El 11 de julio yo había llegado a Bolivia, ya estaba en Bolivia desde hace unos meses, sin embargo estaba muy unido a la realidad cubana a través de las redes sociales, ya había comenzado a hacer activismo a través de mi perfil de Twitter y me tomó de sorpresa. Me tomó de sorpresa, fue un domingo que estaba descansando en casa y después fueron días sin dormir, porque estuve constantemente pendiente del celular, estuve transmitiendo todo lo que ocurría en tiempo real a través de mis redes sociales, que hasta ese momento habían tenido un poco de alcance y era la única manera desde el exterior de poder apoyar en algo lo que ocurría dentro de Cuba. El 11 de julio me marcó profundamente como cubano, me marcó profundamente como activista, creo que fue un antes y un después para mi generación, no voy a hablar desde el punto de vista personal, lo voy a hacer desde el punto de vista general, fue un antes y un después para mi generación, ver lo que se puede lograr
cuando la ciudadanía toma el espacio público y sobre todo la impotencia. Fueron días sin dormir, de mucha impotencia, de mucho dolor contenido, de ver la respuesta del régimen cubano, la respuesta violenta contra una ciudadanía indefensa. Fueron días muy duros porque además cortaron el internet, no sabía de mis familiares. Estaba solo en un país latinoamericano donde hay una diáspora cubana no organizada, de ahí la necesidad de organizarse que tiene el exilio y por lo tanto el sufrimiento fue solitario, pero fue un día memorable, un día que se tendrá que contar en los libros de historia. Nunca antes, ni tan siquiera en las huelgas generales durante la República, el pueblo cubano había tomado 50 ciudades, los espacios públicos desde 50 ciudades de forma espontánea. Y peor en un contexto de totalitarismo como es el que actualmente vive nuestro país. Cuba es de los cubanos. Cuba es de los cubanos. Patria y vida. Patria y vida. Y yo vi imágenes, ¿no? Frente al Capitolio diciendo mi comida, medicina, ¿no? Y recuerdo también una marcha que hubo en Camagüey, muy disciplinada, o sea, en el sentido de que los jóvenes salían a la calle caminando, ¿no? Pero bueno, pasando las horas sí ya sentí bastante preocupación por mi familia, o sea, por la familia que tengo en Cuba, y como quiera que sea, ya la violencia, ¿no? Empezó a aparecer y eso lógicamente el fantasma de una guerra civil es algo que a mí siempre me ha preocupado, o por lo menos si no siempre, digamos, más reciente, a medida que se mantiene la intransigencia del gobierno a hacer reformas y a pensar en el país inclusivo que quisiéramos, ¿no? Eso sí me preocupó bastante, incluso fue bastante tenso. Recuerdo también haber ido por esos días a un concierto de Fito Páez. Era mi primer concierto en muchos años y haber visto cómo él cantó la canción ¿Quién dijo que todo está perdido? ¿No? Y que uno siempre asociaba, o por lo menos yo siempre asociaba con la pérdida del campo socialista, que para mí no significó absolutamente ningún dolor, al contrario, una esperanza de que los vientos de la perestroika pudieran llegar a Cuba, ¿no? Y él cantó esa canción, ¿no? Y recuerdo que el público habían bastantes cubanos, porque recuerdo que los alantes tenían la bandera cubana, y el público coreó esa canción y fue como una esperanza, ¿no? O sea, por primera vez esa canción significó algo muy diferente para mí, ¿no? Y fue un momento bonito. Todo, bueno, yo vi el entusiasmo en la calle, los carros con la bandera cubana. Hacía tiempo que no se veían, que yo no veía carros con tantas banderas cubanas. Cuba es de los cubanos. Cuba es de los cubanos. Patria y vida. Patria y vida. No recuerdo así. Bueno, primero las noticias fueron entrando paulatinamente, si no fue. Empecé al principio con un poco de incrédulo, ¿no? Bueno, siempre he visto que a veces la gente en Cuba protesta en algún lugar X y ya no pasa nada. Y yo, tal como lo recuerdo, veo la noticia de que hay una gente protestando en, ¿dónde fue? Fue en Habana Campo, no recuerdo exactamente. Y cuando vuelvo a ver las noticias, bueno, ya era el país entero, ¿no? Era el país entero y eso sí, no lo había visto nadie nunca. Y yo creo que eso, bueno, en primer lugar, ya el gobierno cubano no puede decir nunca más de que en Cuba no sucede lo que sucede en otros países donde la gente está descontenta con el sistema. Porque ellos siempre han dicho, bueno, en los países donde la gente no está contenta, la gente se tira en masa a la calle, y ahí lo vemos en Guatemala, y lo vemos en Chile, y lo vemos aquí y allá, y siempre ponen su ejemplo. Ya eso no lo pueden decir más. El 11 de julio le arrebató los cubanos que salieron ese día a la calle, le arrebataron esa justificación al gobierno cubano. Ya eso no es más una justificación. Yo me alegré mucho
Me alegré en aquel momento de ver a un pueblo como el cubano tirarse a la calle. Sentí un orgullo que a mí no me pertenece porque yo estoy aquí. Pero yo creo que todos siempre esperamos ese momento, ¿no? De que se rompiera ese silencio. Y eso lo lograron esos cubanos, que pagaron un precio tremendo y lo siguen pagando porque aún están presos. Niños condenados a condenas que son ridículas y que son tremendamente injustas. Pero lo que sacrificaron, cualquier cosa que eso haya sido, si ha sido la cárcel, el exilio, lo que fuera, yo creo que no fue en vano, ¿eh? Yo creo que es un antes y un después en la historia contemporánea cubana. Puso de manifiesto además esa idea de que la mayoría del pueblo cubano estaba con él. Ellos han tenido que modificar ese discurso. El gobierno cubano ha perdido absolutamente todo. Lo único que tiene es el poder. Y eso no es menor, eso es muy importante, pero es lo único que tiene. Antes a ese poder lo acompañaba una mística, una reverencia del pueblo, un orgullo patriotero, chingoísta, tonto, pero un orgullo que sostenía eso. Ya ese orgullo no existe. Cuba es de los cubanos. Cuba es de los cubanos. Patria y vida. El 11 de julio yo estaba con dengue. Estaba con dengue en la casa, estaba terminando un dengue. Yo me acuerdo que estábamos comiendo harina. Era domingo. Los domingos históricamente en mi casa se come harina. Estábamos en mi casa, mi esposo y yo. Y de pronto Antoine, que siempre ha estado más pendiente, ¿no?, de este tipo de cosas que yo, porque yo antes del 11 de julio evitaba la política por todos los medios, yo creo. Tenía algunas posiciones bastante, pero que tenían más que ver con las administraciones del gobierno provincial. Y recuerdo que Antoine me dice, Saily, mira esto. Y aparecen estos videos de San Antonio de los Baños. Y yo digo, ¿esto qué cosa es? Espérate un momentito. Y enseguida voy para Twitter, ya yo estaba bastante activa en Twitter y veo todo lo que se estaba formando en Twitter. Yo me acuerdo, yo cogí, como yo tenía poquitos seguidores, pero creo que eran como 1000 y algo. Y yo digo, bueno, vamos a apoyar esto. Y subo una foto, me pongo los zapatos y digo, ya tengo los tenis puestos. Y recuerdo haber visto un tuit de Giovanni Sánchez que decía, se va a caer, se va a caer. Y nada para mí fue más inspirador. Yo me estoy erizando, que aquello que ella puso. Yo digo, bueno, si lo dice Giovanni Sánchez es que se va a caer de verdad. Y entonces, nada, salí, di una vuelta por mi barrio a ver si había algún movimiento. No había absolutamente ningún movimiento. Empecé a contactar a mis amigos en Santa Clara. Me dijeron, no, esto va a empezar por el Parque del Carmen. Y hablé con un amigo mío que estaba allá, que vivía por el Parque del Carmen. Le dije, oye, dime. Dice, no, ahí no está pasando absolutamente nada. Mis trabajadores de Amarillo B&B, enseguida los llamé y me dijeron, Saily, nosotros vamos a salir. Digo, ¿pero para dónde vamos a salir? Dice, no sabemos, pero nosotros vamos a salir. Y bueno, cortaron internet, seguían funcionando más o menos Telegram, recuerdo que seguía funcionando, y más o menos uno sabía cómo se estaba moviendo. Enseguida pues, mi barrio se empezó a llenar de policías, había como un carro de esto, una guasabita que le dicen en una esquina. Yo dije, déjame ver si empieza por la Candonga. Yo vivía cerca de la Candonga porque es un lugar donde la gente normalmente va. También era domingo por la tarde, que estaba vacío, todo estaba cerrado. Y dije, voy a comprar galletas. Salí, fui a buscar unas galletas, viré, y cuando viré, era como un carro con eran como 8 mujeres policías adentro. Y yo dije, esto está raro. Recuerdo que mi vecino me dijo, yo voy a salir, voy a ver, porque me dijeron que esto es para el Paseo de la Paz. Y se fue para allá. En fin, yo vivo siempre, estaba lejos de los lugares de manifestación. Al final yo no salí, igual estaba con él y mi mamá nos decía a mí, a mi hermano, a Antoine, no vayan a salir. Al final decía, como no sabíamos dónde era. Y enseguida, bueno, pues empiezo a recibir mensajes de los muchachos de Amarillo B&B, de Brian y de Adri, que me decían que ellos estaban por la calle Tristá, que la manifestación era por la calle Tristá, que había una pila de gente que intentaron llegar al parque y no pudieron, y que entonces regresaron y que estaban en la quinta unidad de la policía. Y a los días siguientes fue palos, persecuciones. Yo creo que aquello fue más conmovedor aún que la propia manifestación, ver aquellas cacerías
tanta gente desaparecida, personas con las que yo estaba familiarizada en Twitter, como Ariel, el de Yo Uso Mi Nasobuco, muchísimos, el mismo Bandito, Sardiñas, muchísima gente que estaba desaparecida, que estaba perseguida, que no se sabía cómo iba a ser, y encima sin internet. Yo me acuerdo que yo cogí y me hice un video en el patio de mi casa, y esto me emociona, y me fui para el parque Wifi a subir y a decir todo lo que estaba pasando, y fue como esta salida del closet político, de decir, ya yo no voy a aguantar esto, no me vas a quitar el internet, pues no me lo dejan hablar, y yo necesito decir lo que está pasando dentro de mi país, porque lo único que se veía por el televisor eran mentiras, y porque tenía una vecina diciéndole a otro vecino que los que habían salido eran delincuentes. ¿Cómo me vas a decir a mí que eran delincuentes si era gente que trabajaba para mí, que yo conocía, que yo quería también, que yo amaba, ¿no? Y nada, y muchos, Brian y Adri, lograron salir de Cuba, y otras personas, no gente que yo conocía, gente que hoy conozco, como Andy García Lorenzo, siguen presos en Cuba. Cuba es de los cubanos. Cuba es de los cubanos. Patria y vida. Patria y vida. El 11 de julio estaba en mi casa con mi familia y empezó a reventarse el teléfono de mensajes, de llamadas, y ahí pues nos conectamos inmediatamente con lo que estaba pasando y pusimos todas nuestras plataformas en vivo y en directo al servicio de la luz, de la verdad, de la denuncia que nos estaban llegando desde Cuba, y tratamos de amplificar el mensaje de ese pueblo en las calles, no de liderarlo, no de dar órdenes, no de creernos el jefe de nada, sino de estar al servicio de la gente que se estaba manifestando y que no paraba de enviarnos fotos, videos, etc. Fue un día muy especial para mí, probablemente el mejor día de mi vida, por la emoción que sentí, y bueno, ojalá que se repita pronto. Cuba es de los cubanos. Cuba es de los cubanos. Patria y vida. Patria y vida. Dime, libertad, esto es patria y vida. Libertad, acabó esto.